Hola, bienvenidos a la Universidad de Distancia de Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de la asignatura Tecnología Energética, Medio Ambiente y Energías Renovables. Dentro del grado en Ingeniería en Organización Industrial. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la definición, tipología y la jerarquización de residuos. Bien, según la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, en su artículo 3 se define residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Por lo tanto, son residuos las sustancias, objetos u elementos que son inservibles y que están destinados a ser desechados, bien porque han dejado de ser útiles para desempeñar la función para la cual estaban diseñadas, bien porque se han agotado, en el caso de pilas, o bien porque sean algún envase o un producto usado, ¿vale? O cualquier otro tipo de sustancia que se vaya a desechar. Bien, la correcta gestión de los residuos tiene como principal fin evitar problemas fundamentalmente ambientales, pero también evitar la escasez de materias primas y su agotamiento. Y otro gran objetivo es identificar opciones de minimización y de recuperación de todo aquello que se pueda reutilizar o reciclar. La economía de consumo y los hábitos de vida actuales nos han llevado a un punto en el que los residuos son generados, son muchos y muy diversos. Y en gran cantidad. Aquí, por ejemplo, podéis ver en las distintas fotografías que generamos plásticos, metales, papel y cartón, vidrio, etcétera. De residuos la podemos hacer por varios métodos. Vale, la primera clasificación de los residuos es en función del origen de estos. Entonces los podemos clasificar en domésticos, comerciales, industriales. Estos tres primeros están en la propia ley y además se suelen añadir los sanitarios y los urbanos. Y otra clasificación es en función de su peligrosidad. Puede ser un residuo peligroso o un residuo no peligroso. Vamos a ver un poco más en detalle la primera clasificación en función de su origen. Los residuos pueden ser domésticos, son residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Incluye papel, vidrio, resto de comida, envases. Asimismo se consideran domésticos aquellos residuos similares y que son generados en servicios e industrias. Los residuos comerciales son residuos generados por la actividad propia del comercio, tanto al por mayor como al por menor, servicios de restauración, bares, oficinas, mercados, así como el resto de servicios. Los residuos industriales son residuos resultantes de procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas por la Ley 34/2007 de 15 de noviembre. Bien, en estos incluyen residuos de fabricación, de investigaciones, de construcción, de demoliciones, residuos de explotaciones agrícolas, también residuos radioactivos. Bien, residuos hospitalarios o sanitarios son los residuos generados principalmente en los centros sanitarios, como los centros de salud, hospitales, clínicas, pero también laboratorios, tanto educativos como de investigación. Y por último, los residuos urbanos son los residuos producidos en la actividad de mantenimiento de pueblos y ciudades. Incluyen residuos orgánicos procedentes de jardines y parques, y también de pequeñas obras de reparación y reconstrucción de mobiliario urbano, residuos de automóviles, por ejemplo, también, y bueno, más o menos esto es esta clasificación. Vamos ahora a ver la siguiente, que es en función de su peligrosidad. Bien, podemos clasificarlos en residuos no peligrosos y peligrosos, ¿vale? Estos peligrosos los vamos a ver más en detalle en otro vídeo que pondremos más adelante, y los no peligrosos serían los siguientes. Residuos urbanos o municipales, que son los que se generan en casas, oficinas, comercios
y servicios, residuos inertes, que son aquellos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Por tanto, no son solubles, no son combustibles, no reaccionan tampoco ni física ni químicamente. Tampoco dan lugar a contaminación de aguas ni de los suelos, ni perjudican a la salud. Para la clasificación de estos residuos deberá tenerse en cuenta que deben estar totalmente lixiviados, es decir, no deben lixiviarse. Y por tanto no deben suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. Bien, los siguientes son los residuos de construcción y demolición, que son aquellos desechos que se generan en una obra de construcción o demolición. Y por último, los residuos no peligrosos que son valorizables. Son aquellos materiales que se entregan a gestores para su reciclaje. Por poner ejemplos, pues el plástico, cartón, papel de embalaje, chatarra. Ahora lo que se llama jerarquización de residuos. En la ley de residuos, en la ley 21/2011 de residuos de suelos contaminados, que se corresponde con una transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea, de la 2008/98 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre los residuos. En su artículo 8 dice que las administraciones competentes en el desarrollo de políticas y de legislación en materia de prevención y de gestión de residuos aplicarán para conseguir el mejor resultado ambiental global la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad. Bien, lo primero es la prevención, que incluye la reducción en origen de los residuos mediante la adopción de buenas prácticas operativas, la optimización de los procesos, el cambio de tecnologías, la sustitución de materias primas y la modificación de productos. Esta opción está situada, como veis, en la cúspide de una pirámide y por tanto será siempre la más deseable. La siguiente es la reutilización. Esta opción de gestión consiste en la comprobación, limpieza o reparación mediante la cual productos o componentes de productos que se han convertido en residuos se preparan para que puedan utilizarse de nuevo. Normalmente sin ninguna transformación, es decir, se utilizan de nuevo con la misma finalidad con la que fueron concebidos. Un ejemplo es la reutilización de botellas de vidrio. El siguiente es el reciclado. En este incluye toda operación de valorización mediante la cual los materiales de los residuos se transforman en nuevos productos materiales o sustancias, ¿vale? Tanto para ser usados para la misma finalidad como para cualquier otra finalidad. Un ejemplo sería el reciclado de botellas de plástico para producir otros envases o material para producir otras aplicaciones. Bien, la siguiente sería, lo que pone ahí, otro tipo de valorización. Esta engloba las operaciones cuyo resultado principal sea que este residuo sirva con una finalidad útil, sustituyendo a otros materiales para los que se haya utilizado. Incluso podría ser la valorización energética, es decir, pues quemar un residuo para obtener energía como combustible, sustituyendo pues al gas natural o al carbón. Y por último sería la eliminación. Esta es la última opción deseable, pero que también debe ser utilizada y incluye cualquier operación que no sea valorizable, incluyendo el vertido final, y como veis está situada en la base y por lo tanto la menos deseable. Pero no obstante, si para conseguir el mejor resultado medioambiental global en determinados flujos de residuos fuera necesario apartarse de esta jerarquía, se podrá adoptar un orden distinto, siempre previa justificación por un enfoque de ciclo de vida. De acuerdo a la jerarquía anterior, el mejor residuo es el que no se genera, ¿vale? O en su defecto, aquel que una vez generado pueda recibir un tratamiento que le permita incorporarse de nuevo al ciclo productivo. Entonces, siempre la prevención y la reutilización son los más deseados desde la perspectiva medioambiental.
bueno, medioambiental y también en términos económicos, normalmente. Bueno, de acuerdo a esto que hemos visto, una opción lógica y que se suele utilizar es la regla de las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, y en este orden. Bien, eso es todo. Espero que este vídeo sea de ayuda para enfocar la asignatura. Un saludo. Eres más de lo que se ve.